Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del Gran Capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Continúo con la serie de programas que he preparado. Sin duda, el plan estratégico será nuestra mejor herramienta para lograr las metas propuestas para un año de trabajo. Pero también contamos con otras que contribuyen a desarrollar el plan y reflejar su avance específico de manera que nuestro trabajo sea más eficaz. Ellas son el calendario para ajustar los tiempos propuestos, el presupuesto para lograr los objetivos anhelados con los recursos planeados y el directorio para saber a quiénes dirigimos nuestras comunicaciones. Sin lugar a dudas, uno de los inventos de mayor impacto en la vida de los seres humanos fue la forma de medir el tiempo y estructurarlo en un año calendario. El calendario se convierte en una herramienta de primer orden para la venerable matrona, pues organizando apropiadamente el calendario anual, podemos optimizar el tiempo que invertimos en nuestras actividades, lograr mejores resultados y hacer de los objetivos una realidad. Conocer el calendario para el año de labores ayudará a planificar con mayor precisión los proyectos de la venerable matrona. También a organizar celebraciones, preparar la visita oficial, planificar actividades de confraternización, preparar reuniones regulares, proyectarnos a reuniones extraordinarias, planear actividades de beneficencia, etc. Además, es recomendable incluir la lista de las diferentes visitas oficiales a los capítulos en su jurisdicción. El presupuesto nos permite administrar adecuadamente los ingresos y egresos del capítulo. Nos ayuda a planear todas las operaciones financieras del capítulo para un periodo determinado, identificando los recursos con que contamos para atender a tiempo las necesidades del capítulo y para el cumplimiento de nuestras metas dentro de los límites adecuados. Un buen presupuesto nos ayuda a conocer si tenemos suficiente dinero para lograr los planes propuestos y enfocar el dinero en las cosas que son más importantes. En definitiva, nos obliga a trazar metas y seguirlas para hacer realidad los objetivos estratégicos del capítulo. El funcionamiento exitoso de un capítulo se debe en gran parte a la buena comunicación que debe de existir entre la venerable matrona y los miembros. Una de las mejores formas que la venerable matrona tendrá de comunicar sus planes a sus hermanas y hermanos es a través del directorio del capítulo. Por esto es prioritario que apenas asuma la posición de venerable matrona y con la ayuda de la secretaria elaboren este documento. El directorio debe de incluir información sobre los miembros, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, listas de cumpleaños, aniversarios y los diferentes comités y sus participantes. También incluirá los símbolos de la venerable matrona y el venerable patrono durante su año. Según nuestra experiencia, es importante también la agenda de las reuniones regulares del capítulo, incluyendo una lista de los encargados de los refrigerios en las diferentes reuniones y la lista de los proyectos anuales del capítulo. Si es posible, debe de contener fechas de cumplimiento de metas. En términos generales, se puede decir que el calendario, el presupuesto y el directorio son herramientas fundamentales para el año de la venerable matrona y una guía maravillosa para todos los miembros del capítulo, para que la ayuda al necesitado llegue sin tardanza. Recuerde, la caridad es el más noble de los sentimientos. Es una forma de acercarnos al Creador. Declara el profeta, la caridad es benigna, no se envanece, no busca lo suyo, no se irrita,
no piensa mal, no se recrea de la injusticia, mas se recrea de la verdad. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, les sugiero suscribirse a mi canal. Si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna duda, pueden dejarla en la sección de comentarios. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.